¿Qué tal, mi hermano, mi hermana, mi amigo? Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que vas a estar visualizando este video. Me gustaría, antes de contar la experiencia de hoy, me gustaría leer para usted Hechos capítulo 8, versículo 6 al versículo 7. Hechos capítulo 8, versículo 6 al versículo 7, que dice: Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hace tiempo, una persona dijo así, medio que disimuladamente, que yo era un museo. Y yo vivía mucho del pasado, porque contaba mucha experiencia del pasado, de mi iglesia. Bueno, hermano, en nuestra iglesia, en Brasil, a DIG, Asamblea de Dios, a Ilha do Governador, en los tiempos pasados, era imposible que uno no contara las señales y maravillas que Dios, el Señor Jesucristo, hacía por mano de su siervo. El foco está en Jesús, no en el hombre, en Jesucristo. Bueno, permítame contar. Era un culto del domingo, y los cultos que tenían mayor número de personas eran los cultos del día martes, que era culto de enseñanza, culto de edificación espiritual, el mismo nombre que uso acá en Bolivia. Y el culto evangelístico, que era el culto del domingo. En uno de esos cultos, mientras el pastor predicaba, el pastor Gisiel, que era nuestro pastor en aquella época, él se detuvo y dijo: hermanos, iglesia, me dijo el Espíritu Santo que va a sanar a todos los ciegos que estén acá. Así que busca a los ciegos. Y la gente buscando ciegos, busca ciegos de aquí. Y no había ciegos. Pero había una hermana Marlene, mamá de un amigo que tengo, Tony, un músico de nuestra iglesia que vive todavía por allá. Y esa hermana levanta la mano y dijo: pastor, tengo acá conmigo una amiga que es ciega, pero no es ciega. ¿Cómo así, hermana? Es ciega, pero no es ciega. Te explico, pastor. Ella no es ciega de nacimiento, no nació ciega. Pero manejando su auto, chocó el auto con un camión de hormigones y uno de los hierros atravesó el vidrio del parabrisas y también su ojo izquierdo. Ella no tiene el ojo izquierdo. Así que no es ciega de nacimiento. Nosotros mirando. Yo estaba sentado bien al lado de ella, así en la misma dirección de ella. Y el pastor dijo: bueno, si no hay otros ciegos, entonces ella es. Oremos. El varón de Dios, pastor Gisiel, nunca descendía o bajaba del púlpito para projetar su persona, imponer la mano. Él siempre decía: el poder del Señor reside en la iglesia. Oremos, iglesia. Todos nos colocamos de pies y oremos al Señor, oramos al Señor. Oramos, terminó la oración, tomamos asiento y él quiso volver a predicar. ¿Por qué quiso? Porque cuando quiso continuar el mensaje, la hermana Marlene dio un grito, levantó las manos y comenzó a brincar, a brincar, a brincar. Y la señora que estaba junto con ella también brincaba, brincaba. Y era una señora muy religiosa porque tenía un rosario con su crucifijo de madera y de un lado parecía una monja. Y gritaba, gritaba. Y el pastor pregunta: ¿dónde están los diáconos? Yo quiero predicar, ¿qué pasa ahí? Y vino un diácono y también comenzó a brincar, y otro diácono brincaba. ¿Sabe lo que pasó, mi hermano? En un culto del domingo, no era cruzada evangelística,
não eram predicadores famosos, não eram cantantes famosos. Deus lhe deu a esta senhora um urro novo em um culto del domingo. E a você não lhe gusta que eu conte essas maravilhas? Impossível. Eu vivi isto, lo he visto, e muito mais porque vou contar acá nesse vídeo. Por isso eu sempre recalco, enfatizo, vuelvo a repetir, reiterar sempre que nós hoje dia predicamos haciendo promessas que nunca passam nada. ¿Por quê? Porque predicamos o que vem em nossa cabeça. Não lhe pedimos, Senhor, úsame. Tu eres el Senhor de la iglesia. Haga cumprir tu palabra. El poder está en la palabra. Tenemos que volver a la palabra, volver a la oración, a los ayunos, a la santidad verdadera y sobre todo eso, mucho, pero mucho amor por las almas. Cuando amamos a los pecadores, Deus hace señales para atraerlos, para que podamos ganarlos para Cristo. Que Deus te bendiga sempre. Se te gusta, compartilha o vídeo. Se te gusta, inscrever no nosso canal do YouTube. Bem-vindo. Deus te bendiga. Tenha uma excelente semana, confiando que a palavra do Senhor se cumprirá sempre. Deus te bendiga. Será esta manhã, com a graça do Senhor nosso Deus.